Octubre 31, 1897. El alarido rasgó la noche como el filo de un puñal, paralizando al grupo en la penumbra, los pálidos rostros manchados por la luz de los quinqués. Venciendo el temor que masticaba sus piernas, el más valiente se lanzó en dirección del sonido, lo que obligó al resto a seguirlo. Corrieron, tratando de no pensar en el engendro que enfrentarían al final del camino, ávido por consumir sus vidas y sus almas inmortales. La densa niebla colgaba sobre las calles, las fachadas de las casonas apenas iluminadas por los faroles. Recorrieron las cuadras vacías como una exhalación, sus botas produciendo ecos al sacudir el empedrado. Al doblar una esquina, se toparon con un hombretón inclinado sobre un moribundo, chorros carmesíes brotando del cuello desgarrado. Las manos que palpaban el pecho mostraban las manchas oscuras del matarife al degollar una res. ¡Vampiro!, exclamó invadido de rabia el primero en llegar, arrojándose sin más sobre su enemigo. El atacado se irguió y detuvo la embestida con una presa brutal. Azotó a su adversario y lo hizo soltar la estaca que sujetaba en la mano. El ente era impresionante en su altura y robustez. Podría haber roto el espinazo de su atacante de no ser por la jauría humana que se lanzó sobre él, acosándolo por todas partes. Una estocada atravesó su hombro y lo obligó a girar. Propinó un veloz golpe en la sien a quien se preparaba para asestar otro tajo, noqueándolo de inmediato. El guerrero rugió como un oso, imponiéndose a la pequeña turba. Señaló el cuerpo que se desangraba en el suelo y gritó algo con tono lleno de mando. Confundiendo a sus enemigos con el extraño idioma, pudo haber escapado en medio del desconcierto, de no ser por el primer atacante. Olvidado por un momento, que usó su sable para herir la pierna desprotegida. El solitario luchador se tambaleó y cayó sobre una rodilla, permitiendo al resto de sus adversarios sujetarlo por las extremidades e inmovilizarlo a pesar de su considerable fuerza. El más alto del grupo sacó un rosario y mostró al ser el crucifijo de caoba y marfil. Los ojos del caído se inyectaron de sangre al realizar un esfuerzo titánico para sacudirse a sus captores, pareciendo por un instante que lograría quitárselos de encima. Una mano temblorosa tomó la estaca de roble del suelo y la clavó con fuerza en el pecho musculoso, reventando carne y hueso con un crujido escalofriante. El grito sacudió las hojas de los árboles y congeló el ardor en las venas de los combatientes. Una corriente oscura borboteó, salpicando ropa y rostros. Pálidos los hombres retrocedieron mientras el cuerpo se agitaba con estertores de muerte. El silencio los envolvió mientras contemplaban incrédulos el cadáver que yacía en una fluida mancha de oscuridad. ¡No tenemos tiempo que perder!, dijo con sequedad uno de los concurrentes, de rostro afilado y duro. Debemos ponerlo en tierra, consagrada para evitar que reviva. Con repulsión, los hombres envolvieron el impío cuerpo y cubrieron el rostro deformado por la muerte, la misma que tantos encontraran en su boca ensangrentada. Entre jadeos por el esfuerzo, se encaminaron al cercano Panteón de Belén, internándose en el sudario de niebla que parecía dolerse por la caída del hijo de la oscuridad. Un miembro de la comitiva se rezagó inclinándose sobre el cadáver del desconocido. Con respeto cruzó los brazos del difunto sobre el pecho y depositó un rosario en una de las yertas manos, murmurando una oración. Acto seguido, se puso en pie y de un golpe de sable cercenó la cabeza, que rodó con macabro sonido. Dios perdone tus pecados y te reciba en su santa gloria, rezó el verdugo antes de internarse en la umbría para dar alcance a sus compañeros. Noviembre 1, 1995. El silencio del cementerio fue roto por risas irrespetuosas. Un nutrido grupo traspasó el umbral y penetró en la tierra de los muertos, arremolinándose frente a las tumbas, pero sin atreverse a penetrar más de unos cuantos pasos en los pasillos oscuros. Los más jóvenes murmuraron excitados ante la presencia de la muerte, transmitida
por cada centímetro de mármol y frío cemento. La luz de la calle bañaba las lápidas con un resplandor difuso que penetraba el espíritu de los concurrentes. El miedo cosquillando su piel como una nube de escarabajos carroñeros. El cementerio estaba delimitado por una tapia a lo largo de la cual se extendía una galería con nichos, los nombres cincelados en piedra revelando su contenido, los despojos de la clase pudiente del siglo XIX. El patio estaba dominado por tumbas de gran tamaño, coronadas por cruces y ángeles de expresión piadosa. En medio de todo, se alzaba una pirámide amarilla, espectacular, bajo la luz de la luna. En la base de la elevada construcción, reposaban algunos de los restos más famosos del osario, generales y gobernadores que daban nombre a las calles de la ciudad. La atmósfera exudaba antigüedad, transportando la concurrencia a una ciudad más lóbrega, a una época de carruajes, tranvías y calles iluminadas por faroles, vaciadas a temprana hora por el tañer de las campanas. Buenas noches y bienvenidos al Panteón de Belén, dijo de pronto una mujer de baja estatura, rompiendo la tensión y generando aplausos espontáneos en los asistentes. Realizaremos un viaje al pasado, conociendo personajes y leyendas que marcaron la historia de Guadalajara, como parte del Festival del Día de Muertos, organizado por el gobierno municipal. Síganme, por favor, y no se rezaguen. No queremos lamentar ninguna pérdida esta noche. Sonrió con gesto calculado y echó a caminar. Los asistentes se apresuraron a seguirla, apretujándose para no separarse del grupo. La menuda dama presentó un racimo de narraciones macabras, pasiones con trágico final, padres que preferían la muerte de sus hijas antes que verlas casadas con hombres sin fortuna, apuestas terribles y, por supuesto, fantasmas vengativos. Las historias fueron presentadas en las tumbas en que supuestamente ocurrieron los sucesos, con un tono de voz inquietante, cuidadosamente ensayado. La desgarradora historia del bebé que tras morir lloró por meses clamando por el calor de su madre, caló hondo en el ánimo de los escuchas, en especial en las mujeres. La guía, sabedora de los gustos y veleidades del público, había dejado lo mejor para el final. Con habilidad, condujo el grupo entre lápidas deterioradas hasta detenerse frente a un árbol, cuyas ramas arañaban el cielo, generando un tétrico cuadro. La conductora encendió una vela y su flama se agitó por un instante ante el soplo del viento. Estamos frente al árbol del vampiro, dijo generando escalofríos entre algunos, nerviosos ya por el escenario y el ramillete de historias siniestras. La luz de la candela bailoteaba y producía extrañas formas en el rostro femenino. Cuenta la leyenda que a fines del siglo XIX aparecieron varios cadáveres, desangrados en la ciudad. Convencidos de la presencia de un monstruo, un grupo de pobladores se organizó para vigilar las calles y dieron con un sospechoso, un alemán o austriaco, no se sabe bien, de hábitos nocturnos. Tras vigilarlo varias noches, lo sorprendieron atacando a una víctima. Pelearon de forma terrible y finalmente lo mataron con una estaca en el corazón. Lo enterraron aquí, en esta tumba. Sin voltear, señaló con un movimiento del brazo el impresionante tronco. Los cazadores sepultaron al ente siguiendo un ritual que evitaría su regreso, atándolo a la tumba por la eternidad. Cubrieron los restos con esta roca tallada con símbolos protectores, tanto cristianos como celtas. Al parecer, consideraron toda posible situación y, sin embargo, una pausa dramática colgó en el aire nocturno, amenazante como el aletear de una bestia desconocida. Hubo algo que los justicieros olvidaron considerar, algo que podría resucitar al engendro, para desatar una ola de terror en los habitantes de la urbe, inadvertidos del peligro que mora en el corazón mismo de la ciudad. La narradora observó los rostros que la rodeaban, encontrando tensión, fascinación, morbo, incluso un destello de gozo en una chica maquillada de negro, como si la imagen del ser al brotar del fondo de la tumba la emocionara hasta el tuétano. Años después,
El cementerio se saturó y fue clausurado. Al morir los deudos, no hubo quien hiciera cargo y todo fue quemado en el olvido, para ganancia de las hierbas y alimañas que se adueñaron del lugar. Tras mucho tiempo, alguien recordó el valor histórico del panteón y la larga lista de héroes y próceres que yacen aquí. El espacio se limpió, pero en este lapso, una semilla germinó sobre la sepultura del vampiro, dando paso con los años a esta gran higuera. Como ustedes ven, las raíces han reventado lentamente la losa. La leyenda afirma que cuando el bloque se rompa por completo, el monstruo surgirá para saciar su sed en la nueva sangre de los habitantes de Guadalajara. Las últimas palabras fluyeron como lento veneno en los oídos de los concurrentes. Uno de los escuchas estuvo a punto de lanzar una burla para romper el denso ambiente, pero la voz se le atoró en la garganta al notar una figura moviéndose tras la mujer, arrastrándose sobre el suelo como un racimo de sombras. El grupo se paralizó cuando la forma se elevó de golpe tras la guía, inadvertida de su presencia. El engendro arrojó los brazos al cielo, con el rostro blanquecino destacando entre sus ropajes negros. Abrió las quijadas y lanzó el sonido de un felino hambriento mientras los colmillos brotaban de su boca como aguijones. La mujer giró y arrojó un alarido que heló la sangre de los mudos testigos. La realidad se detuvo por un latido de corazón, las bocas abiertas en puro temor, los rostros cerúleos como fantasmas. La centenaria higuera agitó su copa como en gozo ante el drama escenificado a sus pies. Atenta al sangriento desenlace, la mujer dio la espalda al monstruo como disponiéndose a huir y entonces sonrió. Con esto cerramos nuestra visita al Panteón de Belén. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos pronto, dijo para asombro de los espectadores. El actor, caracterizado como chupasangre, se colocó a su lado y realizó una elegante caravana para alivio de los visitantes que festejaron la broma con risas nerviosas. Poco a poco la concurrencia abandonó el lugar, dejando atrás a muertos, bestias y fantasmas. Un soplo recorrió el árbol del vampiro como una caricia. Las tiesas ramas temblaron sin nadie que las viera y la losa asfixiada por las raíces pareció sacudirse un poco, como si algo la empujara desde adentro. Diciembre 22, 2009, 23 horas, 3 minutos. El médico salió del quirófano y con habilidad retiró los guantes quirúrgicos de sus brazos. Un rocío de manchas rojas salpicaba el látex como efímera memoria de su intervención. Doctor, ¿puedo hablar con usted? Dijo a su espalda una voz, con la silbante entonación de las víboras. El aludido giró y encontró a Iván, el enfermero nocturno que lo observaba con un rostro de reptil. Estoy ocupado ahora. Disculpe, contestó mientras se lavaba los brazos, usando el tono que empleaba cuando deseaba cortar conversaciones indeseadas. Es importante, de verdad, urgente, insistió el joven. El galeno consultó el reloj de pared y admitió para sí mismo que tenía tiempo de sobra. La revisión en pabellones sería hasta medianoche. Arrojó una mirada al flacucho muchacho como calibrando si valía la pena mentir para deshacerse de él. Vi algo la otra noche, algo que tiene que ver con usted. Presionó el enfermero. Krautmann enarcó las cejas, sorprendido. Si gusta, podemos tomar café, añadió el joven en tono conciliador, sabedor de la costumbre del médico de consumir una taza antes de la ronda nocturna. La cafetera era para su uso exclusivo, una prerrogativa que le otorgaban sus años de servicio y el ascendente sobre la jefa de enfermería, de quien se decía con burla que mojaba las pantaletas cada vez que lo veía. Krautmann taladró al enfermero, intentando adivinar qué pasaba por su mente. Apenas había cruzado palabra con él, ocupado cada noche en las responsabilidades que conlleva ser jefe de sección de un hospital, las crisis de los enfermos, la falta de medicamentos, la presión de los directivos para aumentar la eficacia a pesar de las carencias,
las quejas de médicos y enfermeras. Sin embargo, asintió e indicó a Iván que lo siguiera al cuarto de descanso. El espacio estaba organizado con eficacia para brindar un pequeño oasis a los usuarios, con una mesa de formaica y unas sillas en el centro, un estante de metal gris y una barra de fregadero adosada a la pared junto a un calentador de agua. Kraumann sacó 2 tazas y llenó ambas con el aromático café de grano que le esperaba siempre a esa hora. Extendió una vasija al enfermero y obtuvo una expresión de sorpresa. Sonrió en forma imperceptible. Era bueno traspasar la guardia de un oponente y tenía la certeza de que el encuentro derivaría en enfrentamiento. Iván tomó la taza y el médico le acercó la azucarera con un gesto adicional de amabilidad. El granujiento joven agregó el blanco polvo a su bebida y dio un sorbo para probar su dulzor. ¿Y bien? ¿Qué quería decirme? Preguntó el hombre mayor, tomando la iniciativa. Es usted, director. Dijo el muchacho con expresión ladina. Kraumann asintió. No le gustaba usar el tiempo de forma innecesaria. Verá. Prosiguió el enfermero tras dar otro sorbo, mirándolo tras el borde del recipiente con expresión de malicia. Quisiera que me explicara cuándo comenzó a beber la sangre de sus pacientes. El aludido enarcó una ceja. Creo que está usted alucinando, dijo cuidadosamente, acompañando el mensaje con una mirada tan fría como la plancha de la morgue. Pues no lo creo. Le dije que había visto algo que le incumbe a usted y que sin duda sería de mucho interés para la junta de doctores. Iván sonrió con sorna, enseñando unos dientes macizos. ¿Qué opina? ¿Escucha lo que tengo que decir? Noviembre 2, 2009. 0:11. Los pabellones multiplicaban los sonidos como una gigantesca caja de resonancia, cada quejido aumentado por 10. Los susurros rebotando en las paredes y el techo elevado como una imagen en una casa de espejos. Los enfermos, en los viejos pasillos del hospital civil, se quejaban cual fantasmas, los cuerpos cubiertos por sábanas de algodón, cada cama separada de las restantes por un trozo de vaporosa tela blanca. En la penumbra, el lugar adquiría la apariencia que debió tener 300 años atrás, cuando el padre alcalde recorría las hileras de camastros para atender a los dolientes en sus últimos momentos. A 3 siglos de distancia, la ciencia era capaz de trasplantar órganos, descubrir secretos en una muestra sanguínea y tratar enfermedades que en otros tiempos fueran consideradas maldiciones. Pero el dolor persistía. La angustia de los enfermos ante la cercana muerte y la incertidumbre del más allá era la misma, aunque ahora estuvieran acompañados de un galeno de alba bata en lugar de un severo capellán. La guardia nocturna era propicia para descarnar la fragilidad del ser humano, por más grandiosos que parecieran sus logros a la luz del día. En la semioscuridad podía escucharse la densa respiración de los enfermos, la inhalación regular de quienes superaban la enfermedad y los resuellos trabajosos de los moribundos. El doctor Kraumann realizaba su rondín sin encender la luz. Tan acostumbrado estaba a la distribución de camas y pasillos que podría haber caminado con los ojos vendados. Su oído, entrenado, distinguía los leves tonos que separaban la salud de la condena. Era capaz de predecir con certeza quiénes de los postrados vivirían y quiénes morirían antes que rompiera el alba. En cierto modo, era un ángel de la muerte que identificaba con habilidad de años los signos que la parca plantaba en el cuerpo de los enfermos, como corruptas semillas esperando florecer. El médico gustaba de revisar personalmente a los pacientes, costumbre que le había ganado fama de profesionalismo y firme humanidad. Era un especialista admirado. Sin embargo, guardaba un secreto horrible que arrastraba consigo desde hacía largos años. Detuvo su deambular en medio del pasillo norte, súbitamente alerta. En la cama descansaba una joven de apariencia saludable.
los cabellos sueltos, extendidos sobre la almohada como seda azabache. La respiración era suave y firme. Kraumann repasó mentalmente el historial clínico, intervenida quirúrgicamente por unos tumores benignos, sin infecciones secundarias y en franco proceso de recuperación. Sonrió complacido. Tomó el recipiente de suero salino que destilaba gotas en las venas de la chica y cerró la llave de paso. Esperó unos segundos y desconectó la conexión de plástico de la bolsa, sin mover la cánula insertada en el brazo de la durmiente. Tras una breve pausa, introdujo la manguera en su boca y sorbió en silencio, extrayendo del cuerpo oscura sangre que inundó su lengua y dientes con un delicioso sabor cobrizo, pleno de energía. Saboreó la cálida textura con la fruición que un enólogo dedicaría a un vino maduro, aislando los matices que revelaban los gustos y costumbres de la joven, el picante toque del té indio de su preferencia, la fragante esencia de las fresas y el color fogoso y profundo de las noches pasadas en compañía de su pareja. Bebió con pleno goce cerca de medio litro antes de detenerse extasiado. Era una sangre excelente. Le hubiera gustado consumirla hasta dejar seca a la mujer, pero no podía arriesgarse a una catástrofe por un breve momento de placer. Conectó nuevamente la bolsa de solución salina y reanudó el paso de líquido. Gota a gota, el suero volvió a encontrar su camino en el torrente sanguíneo para poder reponer el volumen extraído. Con la poca cantidad de plasma que perdiera y tras descansar toda la noche, la muchacha solo sentiría un ligero mareo al día siguiente. El médico sonrió. La vida era buena con él. Continuó su recorrido por el largo pasillo, canturreando en su mente e inadvertido de la inmóvil figura que se escondía junto a uno de los pilares, con atentos ojos fijos en cada uno de sus movimientos. Diciembre 22, 2009, 23 horas, 27 minutos. Kraumann mantuvo una expresión fría a lo largo del relato, bebiendo su café a pequeños sorbos. Está usted alucinando. Dijo con dureza. Parece que consume los medicamentos controlados del hospital. Nadie le creerá. Iván sonrió como una rata, las arrugas marcando su rostro con un mapa de malevolencia. Es posible, sí. ¿Quién me haría caso al enfrentar mi palabra contra un médico tan reconocido como usted? Nadie, claro, a menos que pudiera demostrar lo que vi. El hombre de mayor edad guardó silencio, alerta tras las gafas de montura nacarada. ¿Oh sí? ¿Qué pruebas tiene para aportar que respalden su visión? Debe tener muy buenas para mostrarse tan confiado. Son excelentes las ventajas de trabajar en un edificio de valor histórico. Es que hasta los documentos más comunes se almacenan por décadas. Pocos los consultan, pero quien lo hace encuentra verdaderos tesoros secretos fabulosos. La expresión del enfermero mostraba el placer que inunda al que posee los medios para humillar al poderoso. El orgullo hinchaba su pecho como un gusano al cebarse en carne muerta. ¿Y qué cosa podría ser tan terrible? Sea cuidadoso. Tengo suficientes motivos para despedirlo y asegurarme que no lo contraten en ningún hospital por el resto de su vida. Dijo el galeano con el afilado tono de un bisturí. Esto, replicó el enfermero, arrojando un sobre de papel manila sobre la mesa del que salió un legajo de fotocopias, registros y fotografías en blanco y negro. Gruesas líneas rojas enmarcaban el mismo rostro en todas las tomas. Una cara sorprendentemente parecida a la de Kraumann. Este meneó la cabeza con decepción. Muy mal, joven. Muy mal. Esto no significa nada. La expresión burlona no abandonó el rostro de su contrincante. imaginé que diría algo así. Pero si le explicara a alguien que esta foto de 1908 y en esta, que es de 1955, muestra a los médicos residentes, y en ambos casos parece ser usted,
Usted y no otra persona. Las cosas pueden ponerse extrañas. Realicé una comparación por computadora con su expediente actual y la concordancia es perfecta. Incluso entre parientes cercanos es imposible algo así. No hay lugar a dudas. Es usted. Dijo, mostrando la expresión del Taur a punto de ganar la partida. Usted es un vampiro. Sé que suena anticuado, una palabra que evoca pantallas de cine y ratos de susto fingido. A las personas les encanta pensar que al dejar de creer en monstruos, estos desaparecen. Pero no es así. Usted es la mejor prueba. Hizo una pausa, remojando sus labios con la lengua. Pero ni siquiera tengo que mencionar esa palabra. Si dirigiera luz sobre esta información, si los documentos llegaran a la prensa o a la dirección del hospital, no hombre, habría quien notaría sus fuertes hábitos nocturnos, su gusto por los rondines solitarios y la falta de familiares conocidos, el hecho de que nadie haya podido visitar su casa en años. Y si comenzara a correrse un rumor entre las enfermeras, los médicos que sienten envidia de sus logros y posición. No se necesita mucho para llegar a ser juzgado por las masas. Si su imagen se erosiona, no podrá seleccionar sangre sana. Digo que ha estado disponible hasta ahora en abundancia. Ni solicitar bolsas de transfusión cuando no tenga acceso a pacientes. Me imagino que será muy difícil quitarse tantos ojos de encima, ¿no lo cree? El joven observó el rostro del hombre mayor en espera de encontrar una expresión de ira, un rastro de inseguridad. En su lugar, encontró diversión, las pupilas oscuras chispeando tras los cristales. La irritación punzó sus oídos. ¿Qué pasaba con Krautmann? ¿Acaso no lo tomaba en serio? El médico agitó la mano para restar importancia a la reacción, barriendo con los dedos el sombrío futuro dibujado por el enfermero, como si se tratara de vapores de alcohol. Tienes razón. La envidia y el rumor son enemigos peligrosos, pero pueden ser vencidos. ¿Conoce la historia del árbol del vampiro? Claro, no hay interno que no la haya escuchado. Ocurrió en 1897. Una época de enfermedades, de insalubridad. Había muchas causas para que la gente falleciera en plena avenida, pero los humanos tienden a guiarse por sus creencias más oscuras y pronto decidieron que los decesos eran provocados por un vampiro. Un grupo de cristianos se organizó para cazar al monstruo con la bendición soterrada de la iglesia, la cual no podía reconocer abiertamente que un ente mataba a su Grey para robarle la sangre. Pronto centraron sus sospechas en un extranjero que no asistía a misa y que gustaba de pasear por las calles oscuras. El grupo se dedicó a observarlo en sus caminatas, acechándolo, a la espera de corroborar sus suposiciones, para caer sobre él como cuervos en un campo de maíz. Una noche escucharon un grito aterrador y encontraron a un hombretón sobre un cuerpo, las manos empapadas de sangre. Se abalanzaron sobre él y lo mataron enterrando un trozo de madera en su pecho. Krautmann hizo un alto para dar un profundo sorbo de café y saborear la rica textura del grano. Sepultaron el cuerpo en el Panteón de Belén, siguiendo una engorrosa ceremonia para erradicar cualquier posibilidad de resurrección. Como precaución final colocaron una pesada losa para encerrarlo. Pero entre las estrías de la roca nació una higuera. La leyenda dice que al reventar la lápida el vampiro renacerá y traerá muerte y destrucción a la ciudad. El médico hizo una larga pausa como imaginando la escena del renacimiento del monstruo, con una sonrisa enigmática bailándole en los labios. Ni siquiera yo me tragaría un cuento así, replicó Iván, hosco, con el cansancio posado sobre sus hombros, con la familiaridad de un ave negra. Krautmann rió sin cortaprisas.
No. Claro, la leyenda y la realidad solo se tocan en ciertos puntos. Las muertes sí ocurrieron, lo mismo que el asesinato del alemán. Todo lo demás es invención. Los humanos suelen pensar de forma simple. Una ventaja importante para moverse entre ellos, los asesinatos comenzaron antes de la llegada del germano. Pero me descuidé. Ya sabe, la arrogancia de la juventud. Dirigió una sonrisa escalofriante a su interlocutor, un gesto que activó en Iván la sensación de unas garras arañando su cráneo. Cazar se volvió difícil con la atención que despertaron los cadáveres. Fue estúpido y peligroso descuidarme de esa manera, pero tuve la suerte de encontrar un excelente chivo expiatorio. Fue cuestión de soltar una observación aquí, sembrar una duda allá. La desconfianza hacia los extraños se mezcló con el temor y la muerte, y el grupo de asesinos se formó casi por sí solo. Lo hubieran matado de cualquier forma, pero aceleré el final alimentándome y haciéndolo cargar con la culpa. Él era médico, ¿sabe? Trató de ayudar al infeliz que se desangraba, y lo único que consiguió fue una estaca en el corazón. Muy dramático. El viejo sonrió, entusiasmado ante el recuerdo. Tras su muerte y la ridiculez de su entierro, asesiné de forma más discreta. No tiene idea de cómo me reí de la estupidez de mis aliados, ignorantes de que el depredador era uno de ellos, escondido a plena vista. Años más tarde, uno de los miembros incluso puso su salud en mis manos, confiando por completo en mi competencia. Desgraciadamente, murió de una extraña anemia que me alimentó por algunos días. El viejo galeno se ajustó los anteojos para observar a su rival. Espero no agotarlo con mi cháchara. Con tantos años uno divaga un poco, sobre todo porque no puedo platicar esto con frecuencia. Como ya habría adivinado, me dediqué a la medicina tras robar los diplomas del difunto Krapman. Buenas universidades, convenientemente lejanas, y el apellido sólido, fuerte, de la vieja tierra. Esta profesión es ideal para crear confianza y disfrazar las muertes. Es fundamental ser discreto, dijo acompañando sus palabras con tono de sabiduría. ¿Por qué me cuenta todo esto? Replicó Iván, soñoliento. Deseaba terminar ya, obligar a ceder a la criatura. Parecía sencillo antes de encararla. El chantaje, una forma simple de lograr sus objetivos. Por dos razones. En primer lugar, el hecho de que usted también es un vampiro, replicó el hombre mayor. Iván se puso muy rígido. Un joven, pero hábil. Lo suficiente para encontrar esta información. Señaló el legajo de documentos con un gesto de la cabeza. Y tratar de extorsionarme con ella. La segunda razón es que, acorde con el saber popular, los muertos no hablan. El enjuto enfermero se embaró y desnudó los poderosos dientes. Se aprestó a atacar y descubrió con sorpresa que los músculos no le respondían. La debilidad abrazaba su cuerpo como una serpiente. Clavó los ojos enrojecidos en su interlocutor. Este lo miraba en pleno control de la situación. No se esfuerce. Se equivocó creyendo que me sorprendería. Sus robos en el banco de sangre, aunque discretos, no podían pasar desapercibidos. No se viven tantos años sin volverse un buen juez de la conducta. Usted meditó largamente sobre cómo abordarme. Para su desgracia, no soy del tipo negociador. Es mejor resolver estos conflictos de raíz. El rostro de Iván estaba rojo por el esfuerzo, luchando contra la sensación de cansancio que lo engullía como una marea. Jugué por adelantado y preparé el escenario a mi favor. Fue el azúcar. Los gránulos están mezclados con anestésico y warfarina. Veo que identifica el segundo término. Debe haber sido un buen estudiante. Es un agente anticoagulante, eficaz para prevenir enfermedades cardíacas. Por desgracia, su uso excesivo provoca hemorragias masivas. Un grueso chorro rojizo brotó de la nariz del enfermero, manchando su bata. El labio inferior comenzó a temblar convulsivamente mientras el miedo invadía su cerebro adormecido. Krapman
lo observó con frialdad clínica, evaluando el grado de envenenamiento. Su voz llegaba como un zumbido a los oídos de la víctima. ¿Ya ve? La medicina salva vidas, pero también les pone fin. ¿Quién diría que el inventor de esta sustancia estaba creando una forma moderna de matar vampiros? La sangre nos mantiene, pero también es nuestro punto débil. Perderla es tan eficaz como cercenarnos la cabeza. La imagen del hombre maduro sentado ante la mesa se volvía difusa, absorbida por la niebla carmesí que cubría rápidamente la visión del joven, incapaz ya de percibir el fluido chorro que empapaba su bata y llegaba al piso, surgiendo de los orificios de su boca, nariz y ano. Hay un diagnóstico de dengue hemorrágico con causa de fallecimiento. Algo entendible dentro del brote que ocurre en la ciudad. Es una tristeza que muera alguien con tanta vida por delante. Pero estas cosas pasan y después se olvidan. Es un riesgo para los que trabajamos tan cerca de la enfermedad. El centenario vampiro hizo una pausa para observar a su oponente, aislado ya de toda percepción. Terminó de un sorbo largo su bebida, disfrutando el delicioso tostado del grano. ¡Qué maravilla! Sin prisa, colocó la taza dentro de la tarja. Echó una última ojeada a su enemigo, que se convulsionó brevemente antes de morir. Krautmann alisó su ropa en el umbral de la puerta para después llamar a una enfermera para que atendiera al desgraciado muchacho. Respiró profundamente y se permitió un breve momento de gozo. La vida era buena con él.